Distrito 9 es una película de ciencia ficción dirigida por el director sudafricano Neil Blomkamp y producida por Peter Jackson. Se estrenó en el año 2009 y ha sido aclamada por su originalidad, su crítica social y su enfoque único sobre la ciencia ficción. La película utiliza una narrativa que mezcla el estilo de falso documental con una trama dramática de acción, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica muy particular. El proyecto original de District 9 surgió a partir de un cortometraje titulado Alive in Joburg, dirigido por el mismo Neil Blomkamp en el año 2006. Este corto trataba de una invasión extraterrestre en Johannesburgo, Sudáfrica, y ya contenía algunos de los temas principales que luego se expandirían en la película, como la segregación y la tensión social entre humanos y extraterrestres. Blomkamp, conocido por su habilidad en efectos visuales, presentó su visión de una película de bajo presupuesto, pero con efectos especiales impactantes. Peter Jackson, el aclamado director de El Señor de los Anillos, quedó impresionado con el trabajo de Blomkamp y decidió respaldarlo como productor, proporcionándole los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto a gran escala. Una de las características destacables de la producción fue el uso innovador de efectos especiales, en los que Blomkamp usó principalmente técnicas de CGI para crear a los extraterrestres, llamados gambas en la película. Estos efectos fueron realizados por la empresa de efectos visuales Weta Digital, la misma que trabajó en El Señor de los Anillos. Aunque District 9 fue una película de presupuesto modesto, alrededor de $30 millones, su nivel de calidad visual fue comparable al de grandes producciones de Hollywood. El rodaje se realizó principalmente en Johannesburgo, y muchas de las escenas se filmaron en barrios marginales reales, lo que añadió una sensación cruda y realista a la película. Esto ayudó a reforzar los temas de discriminación y segregación que se exploran en la trama. La película está ambientada en un universo alternativo, en el que en el año 1982, una enorme nave extraterrestre llega a la Tierra y se detiene sobre la ciudad de Johannesburgo. Después de varios meses sin señales de actividad, el gobierno decide entrar en la nave y descubre a millones de extraterrestres desnutridos y enfermos. Estos alienígenas, apodados gambas debido a su apariencia insectoide, son reubicados en un área de cuarentena improvisada llamada Distrito 9, una especie de campo de refugiados. Con el tiempo, la convivencia entre los humanos y los extraterrestres se deteriora, y el Distrito 9 se convierte en una zona de exclusión rodeada de violencia, corrupción y abuso de poder. La trama se centra en Wikus van der Merwe, interpretado por Sharlto Copley, un burócrata que trabaja para MNU, una poderosa corporación que ha sido contratada para gestionar la situación de los alienígenas. Cuando Wikus es asignado a supervisar el desalojo del Distrito 9 para trasladar a los alienígenas a una nueva área de confinamiento más alejada de la ciudad, entra en contacto con una sustancia biotecnológica extraterrestre que lo infecta. Poco a poco, Wikus comienza a mutar y a convertirse en uno de los alienígenas. Esto lo convierte en un fugitivo, ya que MNU desea capturarlo para estudiar su transformación y usarla para desarrollar armas basadas en la tecnología alienígena. Mientras lucha por sobrevivir, Wikus se alía con uno de los alienígenas llamado Christopher Johnson, quien tiene un plan para escapar de la Tierra y regresar a su planeta natal. Juntos deben enfrentarse a la persecución de las autoridades y las despiadadas fuerzas de MNU. District 9 explora temas como el racismo, la xenofobia
y el apartheid, utilizando a los alienígenas como una metáfora para los grupos marginados y oprimidos. El Distrito 9 es una clara alusión a los guetos y los townships que existieron durante la era del apartheid en Sudáfrica, donde la segregación racial era impuesta por el Estado. La película invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el trato hacia el otro, y cómo las diferencias culturales o biológicas pueden convertirse en una excusa para la violencia y la discriminación. Wikus van der Merwe, el protagonista, comienza la película como un personaje poco simpático. Es un hombre común y corriente, completamente ajeno a las injusticias que los alienígenas sufren. Sin embargo, a medida que él mismo se convierte en uno de ellos, su perspectiva cambia drásticamente. A lo largo de la película, su evolución de burócrata desinteresado a héroe trágico es una de las tramas más poderosas. Christopher Johnson, el extraterrestre con el que Wikus se alía, representa la resistencia y la dignidad de los alienígenas. A pesar de ser un refugiado y vivir en condiciones inhumanas, Christopher tiene la capacidad de entender la situación en la que están atrapados y lucha por su libertad y la de su hijo. Él es un símbolo de esperanza y el deseo de regresar a su hogar, lo que contrasta con la brutalidad y el egoísmo de muchos de los personajes humanos. District 9 fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. La película fue elogiada por su originalidad, su impacto visual y su comentario social. Fue nominada a varios premios importantes, incluyendo 4 nominaciones a los premios de la Academia, entre ellas a Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. El éxito de District 9 también marcó el debut de Neil Blomkamp como un director de renombre en Hollywood y cimentó su reputación como un cineasta con una visión única. Además, la película ayudó a lanzar la carrera de Sharlto Copley, quien después protagonizó otras películas de ciencia ficción como Elysium. A día de hoy, District 9 es considerada una de las películas de ciencia ficción más influyentes del siglo XXI, no solo por su innovador enfoque visual, sino por su capacidad para abordar problemas sociales complejos a través de una narrativa de ciencia ficción envolvente y emocional.